¿Quién ganaría si unas elecciones libres se celebraran hoy en Cuba? Es muy difícil predecirlo, pero lo más seguro es que el Partido Comunista perdería y, quizás, pudiera alcanzar del 20 al 30% de los votos, según una encuesta independiente realizada en la isla. Y es que el descontento con el régimen comunista alcanzó niveles sin precedentes en 2023, un año de agudización de la crisis económica y social. Una investigación del Observatorio Cubano de Derechos Humanos reflejó índices que haría temblar a un gobierno democrático, como que el 86% de los cubanos critican a las autoridades por el manejo de la crisis económica y el 68% lo valora de muy negativo. Los números muestran que la incapacidad de manejar la crisis le está pasando la factura al Partido Comunista y que los cubanos no creen que sea el bloqueo el causante de los problemas del país, como afirma la propaganda oficial. La investigación, basada en 1.354 entrevistas, también mostró que la población está muy preocupada por la falta de alimentos, pues, el 70% de los entrevistados consideró la crisis alimentaria el principal problema social. La profundización de la crisis va de la mano de la incapacidad del sistema para producir bienes y servicios, pese a miles de millones de dólares recibidos mediante subvenciones encubiertas, remesas y otras modalidades. El Observatorio Cubano de Conflictos identificó que, por esos conceptos, el país ha recibido unos 300.000 millones de dólares desde la toma del poder por Fidel Castro. Por ejemplo, el economista Carmelo Mesa Lago calculó que la Unión Soviética le regaló a Cuba unos 65.000 millones de dólares, aunque esa cifra es considerada conservadora por otros analistas. Los emigrados, en su mayoría de Estados Unidos, enviaron más de 102.000 millones de dólares, incluyendo 50.000 millones en alimentos, medicinas y otros bienes de consumo. Si se agrega el armamento soviético y la reexportación de petróleo, el valor es de casi 5.000 millones de dólares por año, pese a lo cual crece la pobreza y la ruina agrícola e industrial, y no hay abastecimiento estable de medicinas, transporte ni servicio eléctrico. El Observatorio Cubano de Conflictos pregunta, ¿qué se hizo todo ese capital? La respuesta puede ser muy larga. Pero, la versión corta es, que los recursos se esfumaron por la incapacidad del sistema. Quienes duden sobre la exactitud de la encuesta, quizás tengan parte de razón, porque, en Cuba, hacer o responder preguntas con visos de crítica al gobierno puede traer consecuencias graves. Así que, el apoyo del 20 al 30% al Partido Comunista pudiera ser, en realidad, menor, y continúa descendiendo, en la medida que la crisis amenaza con convertirse en hambruna. Para aportar elementos sobre este tema, puedes hacerlo en el espacio de los comentarios. Si te gustó el video, déjanos un like. Y suscríbete al canal, para seguir los temas que nos quieren ocultar los medios oficiales cubanos.